Este día se llena de gran alegría porque hemos acudido a su llamado, porque estamos reunidos para escucharle y alimentarnos con su cuerpo y su sangre. Nos ponemos de pie y entonamos el canto de entrada. Buenas tardes, mis hermanos. Bienvenidos al mes de julio, nuestro primer día de estos 31 días que tiene este mes. Vamos a pedirle a Jesús, vamos a pedirle al Señor en esta Eucaristía que nos conceda la gracia de poder vivir alegremente cada uno de estos días, que podamos alcanzar nuestros propósitos, nuestras metas de este mes. Este mes se nos presenta como una oportunidad en el que sin duda cada uno de nosotros deberíamos hacernos el propósito de hacer una obra buena cada día, chiquita, grande, sencilla, un gesto, pero que el día no se nos vaya en blanco, mis hermanos, sin haber realizado una obra buena. Todavía tenemos unas cuantas horas de este día, como quien dice, para empezar de la mejor manera este mes y poder superar cualquier adversidad, clima, la lluvia rica. Miren, me encanta cuando llueve. Me encanta cuando llueve, con todo lo que esto conlleva por deslaves, por accidentes, pero qué bonito es cuando llueve, ¿no es cierto? Qué bonito es cuando llueve. Yo le voy a pedir al Señor por ustedes, por los papás, por los jóvenes, por los niños, que ya se les terminó sus vacaciones el día de mañana. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya mañana a estudiar, a ponerse las pilas, que ya son los últimos meses de este año, y a ponerle todo de su parte para alcanzar también las mejores notas como estudiantes. En la primera lectura escucharemos cómo Dios goza con la vida de sus hijos. Otra cosa es que el hombre se empeña en ir por otros caminos, por otro lado. La segunda lectura, San Pablo nos habla de la fe como un buen elemento moral para luchar en contra del mal o en contra de cualquier tipo de crisis. Finalmente,
El Evangelio nuevamente nos habla de la vida que nos trae Jesús. Tan solo con la fe podemos ganar el corazón de Cristo. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes lo aman, den gracias a su nombre, porque su ira dura solo un instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda, convertiste mi duelo en alegría, te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. Más vivan tranquilos mientras ustedes están sufriendo. Se trata más bien de aplicar durante nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos y ellos por su parte los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esta forma habrá un justo medio, como dice la Escritura: al que recogía mucho, nada le sobraba; al que recogía poco, nada le faltaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en lugar de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría.
Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús le ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, siéntense un momentito, por favor. Yo quisiera, mis hermanos, en esta tarde sabrosa, porque ¿está rica o no está rica la tarde? Sabrosa, diríamos una tarde de chocolate. Una tarde de chocolate con champurradita, o una tarde de cafecito con panito, de ese que he preparado para ustedes, de ese que está ahí. Y no se los quise dar antes porque si no rompemos la costumbre de dar el cafecito después de la misa, ¿verdad? Si no, el otro domingo lo tengo que hacer antes y el otro domingo no va a estar lloviendo. Dos cositas, mis hermanos, de la palabra de Dios que hemos escuchado. En primer lugar, una brevísima reflexión de la primera lectura. Miren qué bonito, miren qué bonito. Miren qué bonito, mis hermanos. Dice la palabra de Dios: ustedes se destacan en todo, en sabiduría, en palabra, en fe. Pero dice San Pablo a esta comunidad: yo quiero que hoy ustedes se destaquen en su, vean su hojita, en su generosidad, ¿cierto? ¿En qué nos vamos a destacar en esta tarde? En nuestra generosidad. Quiere decir que si somos buenos, hoy vamos a ser súper buenos. Quiere decir que si somos generosos, hoy vamos a ser súper generosos. Quiere decir que si damos, hoy vamos a dar con alegría y vamos a dar hasta que nos regañen, ¿no es cierto? Hasta que nos llamen la atención. Dice la palabra de Dios que aquellos que tienen en abundancia ayudan, son consuelo de los que tienen
de los que tienen necesidades. Como dice, vean en sus hojitas, aquellos que tienen en abundancia son consuelo para los que tienen carencias, para los que tienen poco, para los que no tienen nada, ¿cierto? La palabra de Dios lo dice, es porque es así. Y es bonito, mis hermanos, porque ¿cuántas veces no les ha pasado a ustedes que han sido consuelo para mucha gente? ¿No es cierto? Con una ayudita, con un gesto, con una cosa sencilla, hacen felices a muchas personas. El que recogió mucho, no le sobró. Y el que recogió poco, no le faltó. Bonito, ¿verdad? Como quien dice, Dios desde arriba está velando para que incluso que aquellos que no tienen, con la ayuda de otros, puedan ir saliendo adelante, ¿no es cierto? Pero Dios, que es un Padre providentísimo, está pendiente de eso. Porque si el Señor, que le da de comer a las aves del campo y viste a los lirios del campo, con mayor razón Dios se va a preocupar de mí, de cada uno de nosotros que somos sus hijos, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces, mis hermanos, o algunas veces, o nos ha pasado, o hemos estado cerca de el límite, cerca del límite, situaciones límites en las que no tenemos nada, ¿no es cierto? En las que no tenemos nada. Y de repente Dios envía un ángel que nos alienta, que nos ayuda y que se nos olvidó. Y dice, es el Señor que se está manifestando a través de las personas, ¿no es cierto? ¿O no, mis hermanos? ¿Alguna vez hemos sentido hambre? Y muchas veces hambre y ya sabemos a dónde ir, a la cocina, ¿no es cierto? A la cocina, y ahí encontramos comidita. Pero algunas veces sentimos hambre y vamos a la cocina, pero no encontramos nada, ustedes. ¿No es cierto? Es duro eso, duro. Me contaba todo este tiempo estamos rezando, estamos pidiéndole al Señor por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Me contaba un señor una anécdota, ¿se las puedo contar? Hablando de esto. Había un niño que siempre le dijo a su papá que quería ser sacerdote. Siempre le dijo, papá, yo quiero ser sacerdote. Y una vez llegaron a la casa de un amigo sacerdote de ellos, y el niño ya tenía 10 años, 11 años, y el niño llegó y abrió la refri. Y cuando abrió la refri, se le quitaron las ganas de ser sacerdote. Y después cuando se llevó eso en su corazón, cuando llegó a la casa, le contó a su papá, yo no quiero ser sacerdote, porque abrí la refri del padre y no tenía nada. Y no tenía nada, perdió su vocación. Pero el papá lo cuenta así como algo, con humor lo cuenta el papá. En el fondo vamos y abrimos nuestra refri, más que ser cosas para conservarlas bien, parece ropero, mis hermanos, porque no tiene nada, ¿no es cierto? Pidámosle a Jesús que nos ayude a todos nosotros a ser un poquito más generosos. Hoy la palabra de Dios, mis hermanos, también nos ha hablado de algo bonito en el Evangelio. Todos nos ubicamos en el Evangelio.
se nos habla de dos mujeres. Dos mujeres. Yo quiero pensar en este momento en cada una de las mujeres, en aquellas mujeres que están sufriendo y están padeciendo alguna enfermedad. Yo quiero pensar en este momento en aquellas mujeres que quieren y que le están pidiendo al Señor algún milagro en su vida por alguna enfermedad. Yo quiero pensar en ellas para que el Señor, como obró el milagro en estas dos mujeres, pueda obrar ese milagro en la vida de cada una de ustedes. Dos mujeres en situaciones extremas, mis hermanos, extremas. Una niña, la hija de Jairo. Una niña, la hija de Jairo. Jairo, un jefe de la sinagoga, llegó con Jesús, se postró delante de él y le dijo: Señor, mi hija está no está enferma, porque un enfermo a la vuelta le pasa, está agonizando. ¿Qué quiere decir eso? Que se está muriendo. Mi hija está agonizando. Pero aquel hombre sabía que Jesús podía curarla, y por eso acudió a él, y por eso fue con él. Mi hija está agonizando. ¿Ustedes creen, mis hermanos, o ustedes piensan, o se imaginan, este señor sin duda ya había ido a tocar puertas a otro lado? Sin duda ya había ido a algún médico, a otros médicos, pero no había encontrado una respuesta. Porque ¿qué papá dejar morir a su hijo? ¿Verdad que no? ¿Qué papá va a dejar morir a su hijo? Ningún papá. Y entonces le dijo a Jesús: ven y pones tu mano sobre la cabeza de mi hija para que se cure. ¿Qué hizo Jesús? Dijo: vamos, ven, vamos, ven, vamos pues. Y dice la palabra de Dios que le siguió mucha gente que lo apretujaba. Y en eso otra mujer que por muchos años estaba padeciendo de una hemorragia. Había gastado toda su fortuna con médicos y no le habían hecho nada, y no se había curado. Esto es duro, esto es triste, mis hermanos. ¿Se imaginan ustedes? Gastó toda su fortuna y no había encontrado una respuesta. Quiere decir que esta mujer, la última palabra la tenía Jesús. Ya había ido a todos lados, ya había tocado todas las puertas, pero ahora tocaba la puerta de Jesús, ¿no es cierto? Quiere decir que esta mujer lo único que estaba esperando era morirse, ¿no es cierto? Morirse. Y entonces dijo: solo tocar. No quería tocar a Jesús, solo tocar su manto. O sea, no quería más. Con solo tocar una esquinita de su manto, ya la hice. Se acercó a Jesús. Cuando llegué a la esquina me dice, se acercó a Jesús, tocó su manto y sintió en su cuerpo que estaba curada. Solo tocó el manto y sintió en su cuerpo que estaba. Pero Jesús inmediatamente se dio cuenta que su botiquín lo habían abierto, ¿no es cierto? Inmediatamente se dio cuenta que el frasquito, el cúralo todo, que el remedio había salido remedio de él, había salido medicina de él.
inmediatamente se dio cuenta que una fuerza curativa había salido de él, ¿cierto? Y entonces, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Señor, estás viendo que te están apretujando, que hasta de lado venís caminando y estás preguntando quién te ha tocado. Es que aquella mujer lo tocó con mala intención, ¿no es cierto? Lo tocó con fe, lo tocó queriendo algo de él, como nos pasa el día domingo. Al Señor lo estaban apretujando, pero solo había algo ahí que tenía fe. El domingo, mis hermanos, cuando venimos a la misa, venimos, pero uno no tiene fe. No estamos ahí, y nos hace un poquito de fe, ¿cierto? Y entonces el Señor empezó a buscar. Claro, tenía que identificar quién lo había tocado con su ojo biónico. El cuadrito en el rostro de la señora, así, y ahí está la crucecita, ahí está. Cuando se sintió descubierta, la mujer no aguantó, se acercó a Jesús, se postró delante de él y le confesó la verdad de su vida. Yo me imagino, nosotros leemos en 2 minutos el Evangelio, pero yo me imagino que ahí pasaron horas. Apúrate, Jesús. Pasaron horas, porque dice que aquella mujer se postró delante de Jesús y al final el Señor terminó consolándola, ¿no es cierto? La terminó consolando. No temas, no temas, no temas. Si la terminó consolando, sin duda era porque aquella mujer estaba llorando, ¿no es cierto? Llorando de la emoción, llorando de la alegría, llorando de tantas cosas. Y fíjate, Señor, que fui allá y esto, y ahora vengo aquí contigo y tú me sanaste, Señor, y allá gasté mucha plata y aquí no gasté nada. Y no llores, tu fe te ha curado, tu fe te ha curado. Qué rico, ¿verdad? Qué rico. Tu fe te ha curado. Y aquella mujer feliz, contenta, el Señor la curó, el Señor la transformó. No terminando ese chapucito el Señor, porque son chapulines, terminando ese chapulín el Señor, cuando de repente le avisan: ¡shh! No molestes al maestro, porque tu hija se murió. Qué duro, ¿no es cierto? Ya no molestes al maestro. Qué atrevimiento. Porque que digo, ya no molestes al maestro, está dando por el motivo que Jesús se moleste. Y el Señor oyó y dijo: yo molestarme. Jairo, basta que tengas fe. Nosotros sí nos molestamos. No le hables a tu papá porque creo que viene molesto. ¿No han oído cómo dicen en la casa? No le hables a tu papá porque creo que viene molesto. Mira la cara que trae. Nosotros sí nos molestamos, nosotros sí nos enojamos, porque esas son categorías humanas, pero al Señor no le molestamos. Y si se trata de hacer un bien, de hacer una obra de caridad, el Señor nunca se cansa y nunca nos dice que no. Nunca nos dice que no. Basta que tengas fe.
basta que tengas fe. Y entonces se fueron a la casa. ¿Y quiénes entraron a la casa? Vamos a ver, tiene premio que me conteste. ¿Quiénes entraron a la casa? Los de la foto, Pedro, Santiago y Juan. ¿Y quién más? Los papás, ¿verdad? Los papás. ¿Saben por qué digo esto? Porque cuando llegó Jesús a la casa había un alboroto, gritando, llorando. Pero Jesús solo permitió que entraran aquellos que realmente estaban sintiendo más fuerte el dolor, ¿no es cierto? Más fuerte, vénganse. Y la escena es bonita porque al final nosotros por fe sabemos que nuestros muertos están dormidos, ¿no es cierto? Están dormidos. Están dormidos. Cementerio quiere decir dormitorio, el lugar donde duermen los muertos. ¿Qué quiere decir cementerio? Dormitorio. Yo venía una vez en la camioneta ahí en el puente Belice, zona 6 de Guatemala, hacia el norte, yendo para Esquipulas. Iba yo en la camioneta y entonces una señora viejita, ancianita, se queda viendo así hacia el lado donde está el puente del tren, que ya no pasa. Abajo dijo: ¡ay, qué bonita esa colonia! Dijo, el cementerio que está ahí de la zona 5. ¿Lo ubican? ¡Uy, qué bonita esa colonia! Sin duda, una colonia donde están durmiendo, donde viven los muertos. Mis hermanos, Jesús se acercó a aquella niña y le dijo: Talita cum, niña, a ti te lo digo, levántate, ¿no es cierto? Levántate. Llevémonos en nuestro corazón en esta tarde, primero, lo que Jesús nos pide. Destaquémonos en nuestra generosidad, ¿de acuerdo? Segundo, pidámosle al Señor que nos aumente la fe, ¿cierto? Esa fe que obra milagros, la fe que se prueba en lo imposible, porque aquella niña estaba agonizando y es más, se había muerto, porque esta mujer esperaba nada más morirse y el Señor actuó en cosas extremas. Que Jesucito me los bendiga, mis hermanos, a vivir intensamente este mes y sobre todo a aprender a vivir también de la providencia de Dios, ¿verdad? Aprender a vivir de la providencia de Dios, más que confiar en nuestras cosas materiales, confiar en Dios, que es el que nos ha dado todo, ¿no es cierto? Dios es el que nos ha dado todo y por eso confiemos en Él, porque Él es un Padre providentísimo que se preocupa por cada uno de nosotros. Vamos ahora a continuar nuestra Santa Misa. Nos ponemos de pie, por favor.